Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a realizar una clase especial sobre apuntes. Bien, comúnmente los apuntes los utilizamos como herramientas, ¿sí? Herramientas de estudio, herramientas para poder sacar ideas de algunas clases, información de algunos libros. Entonces yo acá les anoté, por ejemplo, que los apuntes son notas, resúmenes, esquemas con explicación. Comúnmente se le dan diferentes nombres. Podemos decir que esas notas, esos resúmenes, los podemos sacar de las clases, ¿sí? Que pueden ser virtuales, pueden ser presenciales en una escuela, en una universidad, y también de los libros, ¿sí? O sea, de diferentes capítulos del libro que traten diferentes temas que uno quiere estudiar o deba hacerlo. Bien, entonces podemos decir que son técnicas, ¿sí? O formas de estudio, ¿sí? Porque en realidad cuando uno va realizando los apuntes, luego los lee, se fija a ver si era realmente lo que uno quería anotar y así. Bien, además muchas cosas de los apuntes nos sirven, ¿no? Para poder entender muchos temas y saber qué era lo que uno iba pensando en el momento que vimos la clase o leímos un libro. Bien, entonces, ¿cómo hacemos un apunte? Bueno, hay diferentes formas de hacerlo de acuerdo a la situación. Por ejemplo, en las clases, sean clases presenciales o virtuales, vamos a tener que primero prestar mucha atención a la explicación. Comúnmente las clases las da un profesor, ¿sí? O un técnico. Entonces, cuando uno está escuchando la clase, debe prestar mucha atención a los temas que se van explicando. Por eso es importante que cuando el profesor comienza a hablar, siempre anotemos lo primero y fundamental, que es el título, ¿sí? O el tema que se va a hablar, ¿sí? Si va a hablar varios temas, vamos a tener el título principal y después subtítulos dentro de todos los apuntes que tomemos. Bien, ahora, luego, esta es fundamental, anotar lo que entendí y lo que me parece importante. O sea que el profesor va explicando, ¿sí? Entonces uno trata de ir entendiendo, ¿sí? Y escuchando, primero es escuchando y entendiendo lo que va diciendo. Entonces, a medida que yo voy entendiendo, trato de ir anotando, ¿sí? Lo que entendí. Lo que está bueno de esto es que en las clases, por ejemplo, presenciales, si no estoy seguro de lo que entendí, puedo preguntarle al profesor al final de la clase o en el momento que haya una pausa. En las clases virtuales, lo que tengo que hacer, y más que todo cuando son grabadas, lo que tengo que hacer es tratar de ir mirando de a poco el video, pausándolo y tratar de anotar lo que fui entendiendo. Y después volver en el video para ver si realmente lo que anoté es lo que estaba explicando el profesor, ¿sí? Entonces es muy importante primero entender lo que se me explica para luego poder volcarlo. Esto es una práctica, ¿sí? Que los estudiantes deben hacer a diario para poder ser más rápidos en la escritura de los apuntes. Y de paso, con esos apuntes se pueden ir armando carpetas de las materias que uno va cursando. Por ejemplo, ya sea en la universidad como en la escuela, ¿sí? Es una buena práctica también de estudio específicamente, porque todo lo que yo voy anotando y entendiendo, o mejor dicho, lo que está anotado es lo que yo entendí. Entonces, si lo entendí, es más fácil para poder fijar los temas que están relacionados con eso también. Bien, ahora, otra de las cosas importantes es usar símbolos y o signos, dibujos, cuadros, color. Comúnmente los símbolos o los signos, mejor dicho, signos de admiración, son los que me pueden dar las pautas de lo más importante. Entonces yo pongo un signo de admiración, por ejemplo, para algo importante, lo puedo hacer al margen de la hoja, fuera de lo que es, puedo agregar una flechita, puedo agregar, por ejemplo, otros símbolos como
son las llaves, los corchetes, como para hacer una diferencia. Y el color fundamental para diferenciar, porque en este caso lo que puedo hacer es darle jerarquía a qué me parece mucho más importante, menos importante, poco importante, pero que tiene que estar en el resumen. Entonces uno va poniendo las ideas primarias, las ideas secundarias, las ideas terciarias y así. Entonces le va dando un orden. Bien, a partir de allí, comúnmente se van armando pequeños parrafitos o pequeñas oraciones, ¿no? Que van a ir armando un texto. Hasta también lo que arman los textos son todas las cosas que pongo al costado como importantes, 2 o 3 cositas que los profesores van comunicando. ¿Sí? Ahora, sean clases presenciales, sean clases virtuales, siempre trato de que mi apunte sea, o mi resumen, también podemos hablar, sea, ¿no?, lo más entendible posible para mí, porque soy la persona que lo va a leer, ¿no? Y tratar de anotar siempre lo que a mí me parece más importante, lo que más entendí, lo que más me llamó la atención de lo que me estaban explicando, o sea, lo más interesante, ¿sí? No escribir tantos ejemplos, con 2 o 3 está bien, no dar mucha vuelta en los temas, sino que poner la idea fundamental como para que cuando yo lo voy a volver a leer, lo pueda entender casi como lo explicó el profesor. Bien, por otro lado, también tenemos los apuntes que yo tomo de un libro, que en realidad, eso sí, son más tirando para lo que es un resumen bien hecho. ¿Por qué? Porque los libros están formados por diferentes capítulos y si uno no va a leer solo una carilla, si toca una carilla está buenísimo porque hago un pequeño apunte, un pequeño resumen y ya está. Y más que todo, hay libros o fotocopias también que puedo ir marcando, por eso yo les traje 3 ayudantes fundamentales, que son la lapicera, el lápiz y el resaltador, más que todo para las fotocopias. También me pueden servir para los apuntes que tomo de clase. ¿Por qué? Porque puedo resaltar las diferentes ideas. Bueno, para los libros, por ejemplo, dice usar lápiz, lapicera y resaltador. Leer y releer. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando yo, por ejemplo, leo un libro, o mejor dicho, leo un capítulo, vamos a poner ejemplo que leo 3 hojas de un capítulo. Siempre la primera lectura es una lectura muy general y tenemos media atención, ¿sí? Ya en una segunda lectura ya es como que uno le pone más atención, trata de poder entender qué es lo que me está diciendo el libro, es como que ya sabemos qué es lo que va a venir y lo más importante porque ya tuvimos una primera lectura. Por lo tanto, comúnmente se utiliza el lápiz para marcar las ideas, ¿sí?, que me parecen que pueden ser importantes en mi segunda lectura en realidad, ¿sí? Después lo que voy a hacer es seleccionar a partir de la lectura de lo que marqué con lápiz. Entonces, a partir de la lectura de lo que marqué con lápiz, solo leo lo que marqué con lápiz, eso significa. Entonces, voy leyendo lo que marco con lápiz y trato de sacar más ideas aún. O sea, reducir lo que escribí con lápiz. Entonces empiezo a marcar con lapicera, ¿sí?, lo que me parece importante del lápiz. O sea, habrá algunas cosas que me parezcan importantes, otras que van a quedar en lápiz, ¿sí?, y que pueden resultar secundarias para volver a retomar en algún momento el libro. Entonces, marco otras ideas con lapicera. Y por último, lo que voy a hacer es hacer una cuarta lectura, en la cual ya resalte lo que me parece, o sea, frases importantes, ¿sí? O sea, sobre la lapicera pueden haber ciertas frases que resulten más importantes que otras. Entonces me van a quedar lápiz, lapicera y resaltador. Idea. La del resaltador va a ser la idea primaria, la de la lapicera la idea secundaria y la del lápiz la idea terciaria, que en realidad uno comúnmente cuando ya tiene más práctica se queda con la idea del resaltador, que son frases que me hacen recordar lo demás que dice el libro. Entonces ahí no solo saqué las ideas primarias, sino que también pude utilizarlo como una técnica de estudio, ¿sí? A partir de eso resaltado yo puedo realizar mapas conceptuales, redes, también cuadros sinópticos, esquemas con información donde yo hago un dibujo y le agrego pequeños tips o pequeñas notas, y a partir de eso yo me voy dando cuenta que todas las ideas
quedando en mi cabeza a partir de lo que leí. Entonces esto vendría a ser otra forma de realizar un apunte a partir de un libro o también resumen. ¿Sí? Recuerden que siempre la idea es achicar la información o sacar lo más importante de lo que me quiere decir una clase, de lo que me quiere decir un capítulo de un libro, para poder, a medida que yo voy leyendo y practicando, porque en realidad esto es una práctica continua, ¿sí? Más que todo cuando yo estoy preparando un examen, si yo ya desde un principio fui practicando diferentes apuntes, sigo diferentes formas de realizar un apunte, haciendo un cuadro, haciendo una red de conceptos, haciendo un dibujo y agregando la información a ese dibujo. Hay muchas formas de realizarlo, pero lo más importante que tienen tanto los apuntes como los resúmenes, como las notas, es que yo pongo o anoto o me armo aquellas ideas que yo entendí a partir de una clase, a partir de un capítulo de un libro, y así es una forma muy rica de practicar, ¿sí? El estudio entendiendo sin caer en el estudio de memoria. Y de esa manera también estos apuntes se pueden compartir, ¿sí? Con otros compañeros y hacer un poquito más rica, ¿sí? E intercambiar, ¿no? Y hacer más rico el conocimiento. Espero que este video les sirva, ¿sí? Para realizar sus apuntes, resúmenes y notas, y nos vemos en un nuevo episodio de Aprendamos desde casa. Soy la profesora Natalia. Cuídense. Hasta la próxima.